Hello, hello, hello. Ok, vamos a comenzar con el estudio en el día de hoy. Va a ser de la parashá Pekudei, Éxodo 28, Éxodo 38, versículo 26, capítulo 40, 38 al 28, creo que es. No, la copia media real que tengo, ok, 28. El 38. Sí. Vamos nosotros a hacer, el estudio es un poquito diferente. En realidad no voy a leer mucho del capítulo de Éxodo, capítulo 38 al 40, porque ya hemos cubierto eso bastante la última semana. Pero sí me voy a ir por la línea de lo que se llama nueva creación. Esto va a caer en la esfera de nueva creación. ¿Ok? Yo creo que estamos ya terminando. Terminamos justicia segunda, ¿verdad? Vamos ahora a comenzar honor y vergüenza y después un mes libre. Y después comenzamos con nueva creación o caos y orden, no sabemos todavía. ¿Okay? Pero hoy voy a cubrir una introducción basada en esta parashá, del principio hasta el final. Lo podemos ver constantemente. La idea del estudio de hoy no es darte cada detalle en cada instante donde esto ocurra, pero hacer una conexión del por qué la Biblia está escrita en cierta forma. Genre se llama, unos géneros que hay dentro de la Biblia, algunos mensajes que en la narración quiere describirnos, ¿no? Nos está tratando de dejar de saber a nosotros un mensaje. ¿Cuál es el mensaje de terminar con el tabernáculo? Hay unos perímetros y unas conexiones que tenemos que hacer con lo que es la creación. El libro de la Biblia es un documento legal, un convenio, en la cual el Eterno quiere restaurar a la humanidad a su Edén de nuevo. Esa es la clave. La clave de la Biblia. Y es simple, cómo el Eterno puede restaurar a un hombre caído a su espacio sagrado como una nueva creación. Pablo es el único que habla acerca de la nueva creación en Gálatas, en 1 Corintios, 2 Corintios, que somos una nueva creación. Pero el mensaje de nueva creación prevalece a través de toda la Escritura, no es nada nuevo porque fue introducido en Génesis, en el Éxodo, en los profetas, específicamente el libro de Isaías. El libro de Isaías, del capítulo 40 al 66, todo bajo el género de lo que es nueva creación. ¿Ok? Por cierto, la historia del libro de Juan comienza con el desierto, termina con el jardín. El libro de Juan comienza con el desierto. Yeshua 40 días en el desierto, cuando hace inmersión, una nueva creación. Y después termina con el jardín cuando resucita. María lo va a ver, Miriam. Él le llama mujer. Y después él la llama por su nombre después más tarde. Entonces, hay un patrón que tenemos que seguir acá. Go ahead and fix that because without it we don't have a show, we don't have a program. Okay? Eso. Está agarrando el lugar, el lado bueno. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿el tabernáculo se convierte en el centro de adoración de Israel? El tabernáculo se convierte, o lo más importante, y hay unos patrones que tenemos que comprender. Tengo las notas, estuve todo el día hoy estudiando esto. Algo que ya he leído, leí un librito entero hoy, que lo había leído un artículo también. Así que, si no se entiende, es culpa de mis notas, no es culpa mía. Pero hay un patrón, está la creación, está el sábado y está el templo. Todos están vinculados y conectados con el antiguo Medio Oriente, porque la palabra descansar es sumamente importante para nosotros entender. El descanso hoy día, la gente, el cristianismo como religión rechaza el Shabbat, el sábado, porque en realidad no piensan que tenemos que descansar como religión. Estamos hablando como religión, no la gente, el sistema religioso. El judío se enfatiza demasiado en el Shabbat, que a veces le pone por encima lo que es. El sistema religioso cristianismo le quita el Shabbat, que no lo observa ninguna índole. ¿Ok? Pero vamos a mirarlo no desde el punto de vista de un mandamiento, sabemos que es la señal del pacto. ¿Ok? Pero vamos a verlo como un protocolo y un procedimiento de lo que es establecer un entronamiento de Dios. En la creación es el entronamiento de Dios. Hay unos patrones bien importantes en el libro de Génesis que cuando lo entendemos vamos a ver esa secuencia de eventos
a través de toda la historia. Y lo vamos a ver a través de toda la Biblia. La metodología te ayuda a conectar esas cosas. Esa es la idea de la metodología, de conectarlas todas. ¿Ok? Hoy nos vamos a enfocar en nueva creación. Creación, el sábado y el templo. En el antiguo Medio Oriente, el descanso era un entronamiento de un rey. Menujá, la palabra hebrea menujá, ¿ok? Es como un descanso. Cuando vemos nosotros en el Ugarit o en el antiguo Medio Oriente, en Mesopotamia, los reyes eran entronados cuando estaban descansando, entronados, reinando. Después construían un templo a su Dios. ¿Ok? Eso es un patrón que todos seguían. Ese mismo patrón lo vemos nosotros en la creación. Cuando Dios está creando, ¿ok? Tiene un patrón de creación, soberanía, función de la tierra, separando las aguas de la tierra, dándole función a los animales. Y después, cuando crea el hombre, la creación del hombre es el clímax, el tema principal de Dios es crear algo para que el hombre fue establecido, para que el hombre que sea a su imagen pueda vivir y morar con Dios. ¿Ok? Unos patrones importantes. ¿Me están siguiendo? El descanso debe ser como un entronamiento. Después que está el entronamiento de la creación, por eso es que cada rey del antiguo Medio Oriente, cuando llegaban en su trono, ¿ok? Y eran entronados, declaraban guerra a las naciones alrededor, expandiendo su jardín, expandiendo su trono, expandiendo su reino. El Eterno hace lo mismo. Él establece la creación, pone al hombre, le da de su espíritu al hombre, lo pone en el jardín con el propósito de expandirlo, y el hombre peca. Es interesante que el pecado del hombre fue comer de un árbol, y el Mesías, el pan de vida, murió en un árbol. Madero. Interesante, ¿no? Vemos los mismos patrones, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos vinculando, estamos conectando. Entonces, el descanso como entrenamiento de un rey. Y por eso el sábado y el templo están conectados, vinculados fuertemente. La razón es que cuando el Elohim está creando, después él descansa. Ahora va a reinar de su creación. Cuando un rey está reinando, él va a descansar, va a reinar de su reinado, de su reino. Y tiene que haber entonces un templo para ellos en el antiguo mundo. Quiere decir que cuando venga Mashiach, que él va a reinar, él va a traer descanso a Dios, va a haber un reino. Después el templo tiene que ser restaurado. Lo vemos en el desierto. Dios los sacó del exilio, los sacó de la vergüenza, los sacó de Egipto, los redimió de la muerte, los pasó por el agua, una nueva creación, y después los llevó ¿a dónde? A una montaña. Hubo un entronamiento. 6 días Moisés estuvo en la montaña. En el 7º día Dios lo llamó a la nube, entrar al lugar más santo donde estaba la presencia. Igual que en el día de expiación. Sumo sacerdote puede entrar al lugar más santo en la tierra. Es interesante que en la historia de Juan capítulo 20 vemos a nosotros a una mujer. Había un jardín, había el jardinero, que es Yeshua, como el último Adán, y había, en donde él murió, un árbol. Mira el patrón, en Juan capítulo 20, 19 y 20, lo vamos a leer al último. Hay un jardín donde Yeshua muere. Hay una tumba que nadie la ha usado. Y hay 2 ángeles que están allí. Hay una mujer. Están todos los elementos de una nueva creación en el libro de Juan. Y nunca lo hemos visto. Porque no pensamos de ese punto de vista. ¿Me están siguiendo? Ok, tenemos que trazarlo. Para poder trazar esto tenemos que establecer una base. Cuando leemos Levítico 19:30, ahora yo entiendo por qué el sábado y el templo están tan vinculados, están tan conectados, de tal forma que el mismo judaísmo establece el Kabbalah Shabbat, la recepción de Shabbat, el recibimiento de ese día santo, con todos los elementos y los rituales del templo. Porque es parte del descanso de Dios.
Qué interesante. Nosotros hemos sido una vieja creación cuando estábamos en la esfera de la muerte. A través de Yeshua, por nuestra confesión, ahora entramos a la esfera de la vida. Y entonces abrazamos la señal del pacto. Esa señal que Él dio en el monte Sinaí, cuando estaba dando los mandamientos al pueblo de Israel. Y después lo vinculamos con los elementos del templo. Porque nuestro hogar se convierte en un mini templo. Esa es la razón, un espacio sagrado. Interesante, ¿no? Y nosotros nos convertimos en una nueva creación, Adam Mikdash. Interesante que los rollos del Qumran, en los rollos del Qumran hablaban del Adam Mikdash. Okay. Hay unas expresiones bien interesantes de judaísmo. Adam Kadmon es el primer hombre, ¿ok? Que ese es Adán. Ellos dicen que Yeshua iba a ser como Adam Kadmon. Bien interesante. Y está Adam Mikdash. La gente en el Qumran entendía que Mashiach iba a regresar a la humanidad a recibir la presencia del Eterno. O el Espíritu del Eterno. Así como Adán lo recibe. Vamos a Génesis rapidito. ¿Están conmigo? Ok. Pero espero que les guste porque después el pastor no me invita más. Dice, te digo ahora. Ok, el versículo 4 del capítulo 2 del libro de Génesis. Si lo puede leer, hermana. Lector. Yo comienzo y usted termina. Estos son los orígenes. Mira qué interesante. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Adonai Elohim hizo los cielos y la tierra. Qué interesante. Vamos a poner el dedito ahí. Estos son los orígenes. Una genealogía. En el capítulo 5 hay una transición en la cual ahora están los orígenes. Este es el libro de las generaciones, es la misma palabra. De Adán. Ya Adán no es perfecto. Adán es caído. Ya aquí, mira lo que dice en capítulo 5 de Génesis. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán y el día fueron creados. Mira ahora el cambio que ocurre en el versículo 3 en adelante. Y vivió Adán 130 años, engendró a su hijo a su semejanza, conforme a su imagen. No fue la semejanza de Dios. Fue la semejanza de Adán que había caído. Pero acá en el capítulo 2, versículo 4, es interesante que Mateo comienza con las genealogía de Yeshua. Los orígenes de Yeshua. Cuando todo el mundo está tratando de probar si Yeshua es hijo de José o no, están perdiendo verdaderamente el ángulo más amplio que Mateo te está diciendo. Que vamos de la esfera de la muerte a Yeshua, que no proviene de este mundo. Vamos a regresar al Adán de la creación. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Tenemos que ver la Biblia de un punto de vista temático, no teológico y denominacional. Ese es el problema que está ocurriendo en muchas congregaciones. Estamos viendo la Biblia con un punto de vista de si está de acuerdo con mi denominación, entonces te voy a escuchar. Eso ocurre dentro de Raíces Hebreas peor que nunca. Si no creo que Yeshua es el Padre, no te hablo. Si no creo en las dos casas, no te hablo. Si no creo en esto, no te hablo. Si no creo en esto, ay, por favor, ninguno de nosotros sabemos la Biblia. No sabemos guardar la Torah y queremos figurar quién es Dios. No sabemos guardar un mandamiento. Pero tenemos todos los argumentos teológicos a ver si de dónde proviene Yeshua. Y toda la historia está aquí. La historia nos está diciendo, enfócate en lo que es importante. Vas a regresar al espacio sagrado. Vas a regresar a una nueva creación. Vamos a regresar al Edén. Vamos a regresar a la vida eterna. Y esta es la historia de cómo va a ocurrir. Si nos enfocáramos en eso, nuestra vida cotidiana en la Torah sería más fructífera en vez de tanta división dentro de los rangos. Entonces sí nos podemos enfocar en justicia y bondad, porque ya sabemos de dónde vinimos y hacia dónde vamos. Ya no es importante tu teología, la tuya, o crear un reino dentro de un reino que no nos pertenece a nosotros. El reino pertenece a Dios, pero yo voy a hacer mi propio reino de los que piensan como yo. Eso se llama religión.
Es un problema. Entonces, mira lo que dice acá. Entonces los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día cuando Adonai Elohim hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Adonai Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Versículo 7. Entonces Adonai formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hello. Eso no lo hizo el Eterno en el día de Pentecostés, cuando el espíritu de Elohim entró en 3,000 hombres. ¿De dónde venían esos hombres? Del exilio, de la dispersión, fuera del monte Zión. ¿A dónde regresaron? Al jardín. Allí aceptaron a Yeshua y ellos fueron transformados. Una nueva creación. El mismo patrón. Los 3,000 que murieron en el monte Sinaí fueron restaurados en el monte Zión en el día de Pentecostés, en una fiesta. ¿Tuvo sentido eso? ¿Sabemos la Biblia nosotros en realidad? Eso es lo que estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Eterno en el libro de Génesis? Agarra al hombre, que ahora no es un pedazo de tierra, le dio vida, ahora tiene una función y un propósito. ¿Por qué nos preguntamos cuál es nuestra función y propósito en vez de actuar que siempre estamos correctos y que me tienes que seguir como yo digo? Yo prefiero decir, Señor, ¿qué usted quiere que yo haga? Padre amado, ¿qué alto usted quiere que yo brinque? ¿Y qué lejos usted quiere que yo corra? ¿Me están siguiendo? Eso es algo que tenemos que todos aprender. Entonces el Eterno le da una función. Lo pone en el jardín. Y ahí es donde comienza el problema. Es interesante que en el libro de Éxodo, cuando leemos el libro de Éxodo, desde el capítulo 25 en adelante, hasta el capítulo 40, se encuentra lo que es la información del tabernáculo de reunión. 16, 14 capítulos hablando del tabernáculo. Y es el área que menos estudiamos. El libro de Éxodo, desde hace 4 semanas llevamos estudiando el libro de Éxodo. Y todo tiene que ver con el tabernáculo. Pero cuando hablamos del templo, la gente, oh no, ya eso no está para nosotros. Ya eso no es vigente. Dedicamos un mes entero hablando del tabernáculo. Pero no dedicamos tiempo al templo. Y por eso no entendemos la Biblia. Porque todos los discípulos entendían el templo. Como yo lo sé, Pablo cuando habló en 1 Corintios, en Gálatas, en todos esos libros que él escribió, no tenía el Nuevo Testamento. No tenía nada aparte de este libro. Y yo hace poco, el fin de semana, estuve en una conferencia donde había muchas personas, hermanos cristianos, ¿no? Y yo hice una observación, yo le dije, familia, ¿Pablo tenía el Nuevo Testamento cuando él hablaba? No, entonces, ¿por qué él podía probar acerca de nueva creación y de la resurrección y todas estas cosas sin tener Nuevo Testamento y nosotros no sabemos hacerlo? No tenemos tiempo de estar argumentando de cosas ridículas, cuando en realidad no conocemos la Biblia. Todos estamos en este proceso. Estamos tratando de entender un poco más. Interesante que en el medio, mira qué interesante, Dios redime al pueblo del exilio, lo saca de la esfera de la muerte, lo lleva a la montaña. En la montaña le da los mandamientos. En los mandamientos se encuentra el Shabbat. Pero antes de hacerlo, los santifica. Los santifica, pasan por las aguas en el río, el mar muerto, el mar rojo. Los santifica para que se acerquen a él. Después le da el mandamiento. Después dice, construyeme un tabernáculo. Dentro de los mandamientos está el sábado. Ahí está el patrón. Restaura del exilio a la vida. Un entrenamiento en el monte Sinaí. En el monte Sinaí ahora les recuerda del descanso. Ahora vamos a reinar. Hay un shalom, hay paz, no hay una enemistad. Ya ustedes, el pueblo de Israel, no moran en la esfera de la vida. Ahora se pueden acercar. Ellos no quisieron. Y el no querer acercarse los trajo a ellos a la confusión de adorar a otro Dios en el medio de un campamento santo. Por eso hay tanta idolatría y sincretismo dentro de la congregación. Yo quiero la presencia de Dios. Si estuviéramos en la presencia de Dios, todos estuviéramos muertos. Shahan, no entendemos lo que la palabra
No Shekinah, porque esa palabra no existe en la Biblia en realidad, pero es lo que es la presencia del Eterno. ¿Me están siguiendo, no? Entonces, desde el capítulo 25 al capítulo 40, dentro de esos capítulos se encuentra la señal del pacto en el capítulo 31, versículo 12 al 17. Dios es entronado, volvemos de nuevo, entronado, construye el tabernáculo, te da la explicación del tabernáculo y en la historia te recalca la importancia del descanso. Interesante eso, ¿no? Y después termina con el templo, con el tabernáculo y la dedicación del tabernáculo en la cual la presencia del Eterno bajó y nadie podía entrar al tabernáculo ni ministrar, ¿verdad? Porque era demasiado. Lo mismo ocurrió en el primer templo. Pero mira qué interesante. Que él descansa, él es proclamado rey y después tiene que morar en su trono. Por eso que Mashiach, cuando él venga, va a ser proclamado rey en el cielo, como el libro de Apocalipsis lo dice. Y después cuando él venga, cuando establece su reinado, va a haber el tercer templo. Tiene que ocurrir, porque es la morada de su Padre. Oigan escriban Yeshua mismo no va a morar en ese templo. ¿Sabían ustedes eso? El mismo Yeshua mismo no puede entrar al lugar santísimo en ese templo. No lo puede, el libro de Hebreo lo dice, porque si estuviera en la tierra ni fuera sacerdote, él no podía entrar. Yeshua va a venir a reinar, el Hijo del Dios viviente, pero cuando ese templo, el templo de Ezequiel, que va a ser restaurado, él no va a poder entrar al lugar santísimo. Él no tiene la jurisdicción para entrar allá porque eso le pertenece a los hijos de Aarón, como lo dice el capítulo 46, lo dice el capítulo 44. Dios no cambia. ¿Me están siguiendo? Pero Salomón no entró al lugar santísimo, el rey de Israel. David nunca entró al lugar santo en el lugar santísimo. Por favor, no me citen 2 Samuel. No, pero es que comió, él entró al tabernáculo. ¿Dónde dice eso? Él comió el pan de la presentación en el tabernáculo. ¿Dónde dice eso? El texto no dice eso. El texto dice que él buscó pan y el único pan disponible en un momento de preservar la vida era el pan de la presentación. Era el día cuando removieron el pan del tabernáculo y se lo dieron fuera. Si no conocen el tabernáculo no va a tener menor idea del procedimiento y el día que ocurrió. Eso ocurre en un Shabbat. Quiere decir que ya yo sé el día que le estaba comiendo ese pan. No, pero estaba en el templo. ¿Dónde dice eso? No había ni templo, era un tabernáculo. El templo ocurrió cuando él muere y se lo da a Salomón. Ok, ¿está conmigo? La verdad. Okay, entonces, tiene que haber el motif. Hay el descanso. Después viene el templo para que la morada del rey, en este caso el Eterno. Moisés, él vivía en el tabernáculo. Él vivía al lado, ¿no? Pero no en el tabernáculo. David vivía en el tabernáculo. Los reyes de Israel vivieron en el templo. Entonces, ¿por qué pensamos que Yeshua va a hacer algo diferente? Es el Hijo de Dios. Él puede ir por encima de todo mandamiento que el Padre da. ¿Lo tenemos? No, ahora quitan a Dios del trono y lo ponen a Él. Cuando Yeshua nunca dijo eso. No diría eso. Yo diría que le estamos quitando el honor al Padre, se estamos dando a Yeshua más que el Padre. Porque el rey de Israel, cuando el rey de Israel estaba entronado, el honor que tú le dabas al rey era como si se lo daba al Padre. Porque fue el Padre que lo puso en ese lugar. La representación, porque Yeshua se convierte en el último Adán. En ningún momento Pablo dijo que él era el Padre. Él dijo que es la expresión del Dios invisible, la imagen de su presencia. Pero nosotros no queremos eso, queremos quitar al Padre y ponerlo a Él o tratar de figurar quién es Yeshua. Pero es que la Biblia lo dice, el Hijo del Dios viviente que vino a hacer su función para restaurar el honor del Padre y su nombre. Hacer la justicia y la bondad para restaurar el reinado de su Padre. No hay ningún problema, eso no minimiza al Mesías para nada. Pero como no entendemos el templo y no entendemos la jerarquía, usurpamos autoridad. ¿Ok? Cuando venga Yeshua, Él viene montado en ese caballo blanco
Y toda rodilla se doblará. Porque fue el Padre que lo envió, y el que no doble rodilla, siéntese ahí, honre al Rey. Porque si está honrando al Rey, está honrando al Padre. ¿Me están siguiendo? Ok, eso no le quita para nada. Para nada. Pero la misión de Yeshua en la tierra fue para restaurar la autoridad de su Padre, para restaurar a la humanidad a la nueva creación. Y el galardón de Yeshua por su obediencia fue exaltado a la mano derecha del Padre, como dice la Biblia. Como príncipe y salvador. Lo dice Hechos capítulo 5, versículos 30 y 31, que fue exaltado. Vamos a leerlo. 5. Hechos 5, 30, 31 dice, Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros mandasteis colgando en un madero, colgando en un madero. A Yeshua, Dios ha exaltado. ¿Ven la controversia? La controversia si leemos el texto y después no entendemos la teología. Ok, dice, a Yeshua, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Ok. Pero la última parte es bien importante, porque dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La palabra perdón de pecados es áfesis, que está conectada con remisión, que está conectada con jubileo. Quiere decir que cuando el Espíritu del Todopoderoso bajó y tocó las 3,000 personas en el día de Pentecostés, esa fue la señal de la nueva creación a través de Yeshua. Que la humanidad iba de nuevo, si guardaba el convenio y caminaba de acuerdo al convenio, entonces Dios podía morar de nuevo dentro de ellos como un templo. ¿Por qué? Vamos a establecer el precedente. Génesis capítulo 2, versículo 7. Cuando Él sopló el soplo de aliento en Adán, la esencia del Eterno, su ruaj, entró dentro de un hombre muerto que no tenía función. Nosotros sin Mashiach éramos muertos. No teníamos vida eterna. No teníamos función. Estamos corriendo en este mundo, dando de cabeza contra pared, buscando la forma de hacer a alguien feliz. ¿Me están siguiendo? A través de Yeshua, ahora nosotros tenemos una función y es de explicarle a la humanidad, guardando el mandamiento, caminando en obediencia, de que Dios nos ha restaurado de la esfera de la vida, de la muerte a la esfera de la vida. ¿Y cómo nos mantenemos dentro de la santidad de Elohim? Guardando el mandamiento. Quiere decir, es un oxymoron. How do you say that in Spanish? ¿Oxy qué? Es un oxymoron. Es algo que no tiene lógica decir, yo soy siervo de Dios y caminar en una vida completamente ritualmente impura y moralmente impura. No tiene lógica. Se contradice. Mi amor, yo te amo. Y después te ven acostándote con otra. Mi amor, yo te amo. Y le pegas. Las expresiones, tu vida cotidiana determina tu lealtad. No lo que tú dices. La gente puede decir lo que quieran y las acciones son otra cosa. En la Torah, tus acciones determinan tu lealtad, a quién tú sirves. Yeshua nos enseñó a quién servía, cómo le servía y cómo lo hacía. No, yo soy siervo de Yeshua y yo sirvo a Jesucristo. Y Pablo dice, yo soy imitador de Mashiach. Un imitador hace exactamente lo que el Mesías hacía. Bueno, yo nunca veo en la Biblia en ningún lugar que Yeshua comía el cóctel de camarones, ni el cerdo. Entonces yo no entiendo cómo podemos ser nosotros, nos estamos contradiciendo. ¿Cómo podemos decir, yo sirvo al Mesías, hijo de Elohim? Somos un templo, pero comemos todo lo impuro que nunca se utilizaba en el templo. Porque no entendemos este procedimiento. Creación, sábado y templo. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra vida? Dios no hace una nueva creación. Después te dice, abraza el Shabbat. ¿Y por qué te dice? Te voy a convertir en un templo. Voy a repetir eso. ¿Qué es lo que hace el Eterno? Primero, te hace una nueva creación. Después te da la señal del pacto. Y después te convierte tu casa en un templo. Por eso los rituales del Shabbat, todo tiene que ver con el templo. Hello. Pero la gente rechaza todos los rituales que está estableciendo nuestra función como un pueblo, como un sacerdote. Por eso dice nación santa y sacerdotes. ¿Por qué? No es que somos hijos de Aarón, sino que tenemos la función de hacer que interceder por otra persona,
enseñar lo santo y lo profano, dirigirlos al Todopoderoso para que ellos tengan acceso al Todopoderoso a través de Yeshua. Eso es lo que hace un sacerdote. Pero si el templo estuviera vigente ahora mismo, no pudieran ustedes, ninguno de nosotros, entrar ni hacer los sacrificios porque eso está separado para ellos. ¿Todavía? Mire, el problema es este. Hoy día, si el templo se estuvieran ahora mismo construyendo, yo no estaría más pendiente del mundo secular, porque no lo entiende, no tiene la menor idea. Pero el antisemitismo dentro de la iglesia, lo entiendo porque ha sido así por los últimos 1800 años. Pero el antisemitismo dentro de lo que dicen seguir la Torah. En Facebook yo he visto comentarios de personas cuando le hablas del templo y las cosas que dicen son un poquito preocupantes, ¿yo? Olvídate de hermano cristiano porque honestamente muchos de ellos no conocen lo del templo. No lo podemos juzgar si no lo conocen. El mundo secular tampoco. Pero los que supuestamente siguen Torah y lo leen todos los meses y todo el año en la Torah y todavía tienen una posición completamente antisemita. ¡Wow! Se quieren desquitar ahora con el templo de Dios y no entienden que ese es el procedimiento final para tener completa shalom en la tierra. Están peleando con Dios y no lo saben. ¿Serio? Por eso yo soy tan certero con estas cosas en referencia al templo, porque yo entiendo lo que representa. Digan lo que digan, de mí no importa. Pero yo quiero hablar acerca de la creación del sábado y de su templo. Y establecer lo que la Biblia dice, porque si no tengo un problema. Es interesante que David fue rey, fue entronado primero, ¿no? Y después quiso construir un templo o el tabernáculo y no pudo. Dios no le dio oportunidad de construir el templo porque había derramado mucha sangre. Su hijo lo hizo, ¿no? Saúl se convirtió en rey, pero nunca le interesó el templo, el tabernáculo. No hizo lo que los reyes supuestamente hacían. Eso indica el tipo de persona que era. No quería el descanso de Dios en la tierra. Él quería exaltarse él como un rey. Recuérdate que fue el escogido por la gente. En realidad no fue escogido por Dios. Él se suponía que fuera el rey de Israel. El pueblo preguntó y pidió un hombre como las naciones. Y agarraron el más alto y el más lindo. Fuertezote así, machote que le salió malísimo. Hermanas, aprendan. Sí, pues comienzan con el bellísimo, después terminan con el feíto, pero son felices. Pero ¿por qué se ríe tan fuerte? ¿Qué pasó, papacita? ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Vamos a leer el Salmo 132. ¿La están pasando bien? Entonces lo que usted dijo, que ningún rey entró al templo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, hubo uno, se llamaba Usías, creo. Usías. Sí, él se puso bien arrogante y dijo, yo quiero hacer el servicio del incienso. Y entró con arrogancia. Los sacerdotes le dijeron, para, ¿para dónde tú vas? No, yo quiero hacer incienso. Salga de acá, esto no le pertenece a usted. Y él quiso hacerlo y le pegó lepra aquí. ¡Fu! Leproso. Ahí murió leproso. Pero ahora podemos entrar al templo. Increíble, pana, la gente. 132, perdón. Salmo 132. Mira lo que dice. Acuérdate, oh Adonai, de toda la aflicción, de como juró Adonai a promedio al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueños a mis ojos, ni a mis párpados adormeciendo, hasta que haya lugar para Adonai, morada para el fuerte de Jacob. La función de un rey es establecer un templo para su rey. La función de Moisés, cuando Dios fue entronado en el monte Sinaí, estamos viendo en esta parashá las consecuencias de lo que era un entronamiento en el antiguo Medio Oriente. Una montaña cósmica, hay un templo. ¿Qué ocurrió cuando entraron a la tierra? Se ratificó el convenio donde cruzaron el río Jordán, agua, ganaron una guerra en contra del enemigo, ¿ok? Después fueron al monte de Shechem, ¿ok? En Shechem está Mount Evil, Mount Gerizim. Ahí ratificaron y construyeron un altar. Tuvo el tabernáculo en Gilgal, después fue a Shiloh, y en Shiloh estuvo 396 años. ¿Ok? Construyeron un tabernáculo. Eso es lo que se hace.
en el antiguo Medio Oriente. ¿Ok? Pero nosotros ahora queremos que Yeshua venga, sea nuestro rey y no haya un templo construido. Cuando la Biblia enterita, por cierto, mira qué interesante, el libro Apocalipsis, después del milenio, no dice de un templo, ¿verdad que no? ¿Verdad que no habla de un templo? Porque Dios es entronado de nuevo, ¿sí? El Padre va a venir después de los 1000 años, ¿sí o no? Pero Él trae la nueva Jerusalén, ¿no? Del cielo, ¿sí? Porque la tierra va a ser un templo para Dios de nuevo como fue en la creación. No va a ser limitado a Jerusalén ahora, va a ser de Jerusalén, pero la tierra es santa para que la presencia de Dios pueda morar. La presencia de Dios no puede morar en toda la tierra para, ¿cómo se dice? Permeating, en toda la tierra, sino a través de un vehículo santo. Mini templos alrededor de la tierra, que guarden su espacio sagrado, que tenga un pedacito de tierra que se haga espacio sagrado, que cuando nos reunimos nosotros en las fiestas, ahora somos un templo todos para honrar a Dios. Si no entendemos el templo, no vamos a entender esa función. Minimizas el templo físico, te estás minimizando tú mismo, porque el templo físico te enseña cómo debemos caminar nosotros individual. ¿Does that make sense? Cualquier cosa, Rafi, me deja saber. ¿Ok? Entonces, el Eterno cuando venga después del milenio, que Él va a venir, lo dice la Biblia, no habla de un templo en la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra se va a convertir en Edén de nuevo, como lo entendió, como al principio en el jardín. Que entonces la presencia del Eterno puede estar acá. Que es lo único que no puede sobrevivir. Que es lo único que no va a existir en el milenio. Perdón, después del milenio. ¿Qué es lo que tiene que ser removido para que Dios pueda morar con nosotros? La muerte. Por eso es que el libro de Isaías habla acerca de una nueva creación. El libro de Isaías te habla de una nueva creación. Y después te dice en el capítulo 25, versículo 8, de que Dios quitará la muerte y el reproche de su pueblo. Y después Yeshua habla acerca de eso. Después 1 Corintios habla acerca de eso. Después el libro de Apocalipsis habla acerca de eso. Nosotros no captamos. La presencia del Eterno no puede morar en un hombre hasta que nosotros no nos hemos hecho una nueva creación. Pero como mora ahora en nosotros la muerte todavía, ¿ok? Somos un espacio sagrado como comunidad. Somos justos. Que desafortunadamente tenemos el virus, que todos vamos a morir eventualmente, hasta que venga el Mashiach. ¿Ok? Pero para que el mundo sepa que si morimos nosotros, por cierto, el 4 libro de Esdras, que no está aquí, pero el cuarto libro de Esdras habla acerca de eso. De que él esperaba que aunque muriera, él iba a ser resucitado, en otras palabras, parafraseando. Que todos esperaban eso. Entonces él nos sella a nosotros, nos selló hasta el día de nuestra redención. Pero de aquí hasta el día que eso ocurra, tenemos que vivir de acuerdo al mandamiento. Para que nuestra vida refleje una vida que somos una nueva creación en Yeshua. Que guardamos el Shabbat como la señal del descanso de Dios en nuestras vidas. Y que nosotros ahora como pueblo nos estamos convirtiendo en un templo para que Dios pueda morar entre nosotros. Emmanuel. Siempre ha sido el mensaje. ¿Y qué ha causado el problema en el pueblo? El pecado moral. El pecado moral siempre rechaza la presencia de Dios, entonces el pueblo tiene que volver a la dispersión. ¿Qué está haciendo hoy día las raíces hebreas? En inglés están regresando a la iglesia. Muchos justificando Navidad, Easter y todas esas cosas. Regresando al exilio. Yo estaba hablando con mi amigo los otros días, el domingo, de que hubo un artículo que una organización grande está regresando y justificando Navidad. Uno de los pioneros en el movimiento. Pero no fue el líder, fueron sus hijos allá, los otros. Y nosotros nos quedamos mirando, estábamos hablando y yo le dije, parece que no hemos aprendido lo que ocurrió con Israel, que todavía estamos en la dispersión por 2700 años, por el pecado que Efraín cometió. Siempre mezclando lo santo y lo profano. Y mientras eso siga ocurriendo, el Mashiach no va a venir. No, que Él viene en un momento u otro. Sí, cuando nosotros caminemos en obediencia. El mismo judío lo dice. El judío dice, si nosotros guardáramos el Shabbat
de la manera correcta, una vez como Israel, el Mashiach viniera, yo nunca lo entendía. Yo no entendía lo que quería decir hasta hoy. Ahora lo entiendo. Si el pueblo judío guardara el Shabbat como debiera ser una vez, no estamos hablando con todos los rituales, no, porque el Shabbat representa que la señal del pacto, que somos una nueva creación y que ahora estamos listos para que Él more con nosotros. El Mashiach viene a reinar. Tienen toda la razón. ¿Me están siguiendo hasta el momento? Quiere decir que David en este momento acá no quería morar en su casa hasta que en la casa de Elohim. Él ya había sido entronado. Ya era rey de Israel. Estaba reinando. Pero él lo que quería era construir un templo. Salomón era rey de Israel y construyó su palacio y le tomó 7 años para construir el templo. El mismo patrón todo el tiempo. Yeshua viene, él muere, él ve el templo y está diciéndole a ustedes, ese templo tiene importancia. Pero si hay pecado moral, ¿de qué sirve? Va a ser destruido. Él tenía que restaurar a la humanidad como el último Adán para que la humanidad aceptara el descanso. Vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 fue lo que abrió todo esto para mí. Yo vi este versículo hace 15 años atrás. Me puse detalladamente. Por cierto, si leemos el versículo 1 en adelante del capítulo 1, habla de una nueva creación. No dice nueva creación, pero te está explicando dónde es que viene Yeshua. Mira lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo de los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo, así como Adán tenía potestad sobre todo, Yeshua ahora es heredero de todo. A quien constituyó. Quiere decir que Yeshua está sometido a su Padre, porque fue el Padre que lo constituyó a él heredero. Y por quien asimismo hizo el universo, el cosmos. ¿Ok? Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Familia, ese es el vocabulario de nueva creación en Génesis. ¿Qué dice de Adán? Que es la imagen del Dios invisible. A quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo afectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad, a la diestra de la majestad, a la diestra, a la derecha, no en el centro, a la derecha, no en el centro, no en el trono del Padre, a la derecha. ¿Cuántas veces tiene así diestra? Ok, y dice, la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Perfecta oportunidad de ser hecho tan superior como el Padre. ¿Por qué no lo dijo? De los ángeles, sí. Ok. Siempre me meto en problemas por las preguntas que ustedes hacen. Pero mira el capítulo 4. El capítulo 4, Yeshua superior a Moisés. Y después viene el reposo. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Te está guiando al desierto. ¿Okay? Y dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido sus caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán ¿en qué? En mi reposo. ¿Qué significa eso? En mi reposo. El sistema religioso dice, viste que no hay que guardar el sábado. Pero si entendemos el vocabulario del Antiguo Medio Oriente, mi reposo es mi reino. My kingdom, my rulership, my authority, my honor. No van a entrar en el reposo de Dios. Ya Dios es entronado. Fue entronado al monte Sinaí, pero lo tentaron en el desierto. Y ellos entraron, los que lo tentaron, no entraron en el reposo. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, de vuestros corazones, corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo.
Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Mashiach, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Ok? Dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Te está dando un ejemplo. Y dice, ¿y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ellos no entraron al descanso de Elohim, al reinado de Dios. El Eterno quiso que descansaran y no quisieron. ¿Y a quienes juró que no entrarán en su reposo? Oh, no entiendo, un momentico. El Eterno nos llama a la dispersión, nos hace nueva creación, quiere que descansemos en Él, el Shabbat, pero lo rechazamos así como el pueblo lo hizo en el desierto. Pero somos el templo de Dios, rechazando su descanso. ¿Tiene sentido o estoy loco? ¿Estoy loco? ¿O tiene sentido hasta el momento? Pero nunca leemos los versículos por versículo. Leemos un versículo aquí, después vamos a otro versículo acá y después formamos nuestra teología. Vamos a leerlo el capítulo entero. Dice, y vemos que no pudieran entrar a causa de incredulidad. Temamos pues que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, no estamos hablando del sábado ahora regular, estamos hablando del sábado milenial. Quiere decir que si el pueblo de Israel hubiera obedecido al Eterno y no hubiera cometido rebelión y idolatría, todo hubiera sido restaurado. Should I make that question public? Let me think. No. Dice, temamos pues que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Wow, un momentico, yo pensaba que el evangelio era algo nuevo. El evangelio, hermano Rafi, no es algo nuevo, ¿verdad que no, Rafi? Fue predicado a Abraham y al pueblo de Israel. Quiere decir que el anuncio de que Dios iba a vencer a la muerte no es nada nuevo. Si Noé hubiera obedecido y sus hijos hubieran obedecido, I can't ask that question, pero voy a hacer otra pregunta. Si Noé hubiera obedecido después de la creación, de la nueva creación con él, ¿tuviéramos nosotros la dispersión? Si Adán hubiera pecado y no introducir la muerte a la humanidad, ¿tuviéramos nosotros aquí? No. Si lo suelto tengo que explicarlo 3 horas, no se puede rapidito. No. Si el pueblo hubiera obedecido cuando entró a la tierra prometida, ¿hubieran venido los profetas? Los profetas solamente vienen cuando el pueblo está en rebelión. Si Adán hubiera hecho lo posible para mantener la santidad del Eterno y no hubiera pecado, ¿fuera Yeshua el último Adán? Entonces, ¿cuál es la función de Yeshua? Restaurar el Edén, restaurar el reino y traer las buenas nuevas a toda la humanidad, que solamente a través del Dios de Israel y del enviado Yeshua tú tienes acceso a la vida eterna. Fácil. Nosotros hemos cambiado toda la narración bíblica para acomodar nuestra teología. It's not that difficult. Si seguimos el patrón, lo vamos a poder ver. Eso no minimiza a Yeshua para nada. Al revés. Adán no lo hizo bien. Noé no lo hizo bien. El pueblo no lo hizo bien. Los reyes no lo hicieron bien. Por fin el Yeshua. Padre,
yo quiero hacerlo por ti. Envíame a mí. Esta vez vamos a hacerlo al revés. De lo más santo en el cielo, de lo divino, vamos a traerlo a la tierra. Y Él va a obedecer para probar a toda la humanidad que guardar la Torah, ser moralmente puros y ser justos de acuerdo a lo que es posible para un humano hacer. Eso era lo que Adán se suponía que hiciera. Por eso es que el libro de Hebreos dice que él tenía que sufrir todo igual que usted. Que no le venía de ventaja ser el hijo de Dios en este caso. Él tenía que pasar por cada cosa que un jovencito pasa, un hombrecito. Lidiar con cada tentación que nosotros pasamos. Tomar las mismas decisiones de obedecer y no obedecer que nosotros hacemos. Siendo el hijo de Elohim, estuvo dispuesto de descartar su divinidad y decir, yo quiero para honrar a mi Padre, para que la humanidad vea de que Él va a descansar de nuevo, que Él puede descansar de nuevo en la tierra, de que la tierra tiene que ser restaurada como su templo. Yo voy a probar a la humanidad de que un hombre sí puede vivir la vida de la Torah siendo justo y siendo también moralmente puro. Y lo juzgaron injustamente. Ese hombre justo y moral murió injustamente. Y el Padre lo vindicó, haciéndolo a él una nueva creación. Y el hacerlo a él a una nueva creación lo hace el último Adán, mostrando a través de la resurrección de que el descanso de Dios puede regresar. Díganme que lo captaron. ¿Ok? Eso sí que ponemos a Yeshua en el lugar correcto. No tenía que hacerlo. Él tenía que decirle al Padre, tengo una idea, Padre. Elimínalos a todos, comienza de nuevo. Fácil, elimínalos a toditos, pues. Lo que Dios le había dicho a Moisés, Yeshua él estuvo siempre a la mano derecha del Padre. Dice, ¿qué tú crees si empieza de nuevo? Córtalos. Rompieron el convenio, legalmente córtalos. Comienza de nuevo. Nosotros no estuviéramos aquí diciendo por qué y por qué no estuviéramos con vida ahora mismo. Entonces vamos a quitar ahora el trono del Padre, a dárselo a su hijo cuando el hijo nunca quiso usurpar eso. ¿Qué mucho tenemos todavía que aprender? Sí, el camino al Padre siempre va a ser el Mesías, obvio. Pero tenemos que entender el rol del Mashiach. Dice, vamos al versículo 2. ¿Yo leí ese ya? No termine. Ok, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no se le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el ¿qué? Ok, no está hablando del Shabbat regular. Ya ellos estaban guardando el Shabbat. Son hebreos. Está hablando de un reposo que significa más de un reposo de lo que el judío piensa que es Shabbat. El Shabbat es la prefigura del reinado de Dios y el descanso de Dios semanal para proclamar su reinado, para proclamar su creación, su descanso. Pesaj, su redención. Pentecostés, su liberación. Yom Teruah, su reinado. Yom Kippur, como juez. ¿Me están siguiendo? Y dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día. ¿Y qué te está haciendo? Ahora te va a citar Génesis. Y te cita Génesis capítulo 2, versículo 2. Mira qué interesante. El escritor del libro de Hebreos te dice, estamos hablando de la creación, hello. Estamos hablando de Dios reinando en su espacio sagrado. Y todos los bautistas, no, eso es del sábado, no tenemos que hacerlo. Si no lo hace, está rechazando el entronamiento de Dios. No lo hace, está rechazando la proclamación de Él como Rey y Creador. Porque eso es lo que es la bendición que hacemos en el Kiddush. La santificación del Shabbat es proclamándolo a Él como el Rey del universo. Y el que nos redimió de la muerte, del exilio de Egipto. No guardas el Shabbat, estás rechazando la oportunidad de proclamar la existencia de Dios como creador y soberano. No, pero los judíos están haciéndolo mal. Pero ellos lo hacen toda la semana. Va a ser bien interesante en el día de juicio,
Cuando la gente se pone a decir, no, aquel es salvo, aquel se va para el infierno. Aquel, no sabemos, aquel es salvo, aquel para el infierno. Vamos a orar por él. Aquel va para el infierno, aquel va a ser salvo. Otro, vamos a orar un poquito más porque es buena gente. Y de repente en el milenio, después del milenio, con el último gran juicio, que se presentan un montón de personas que uno pensaba se iban para el infierno y de repente el Eterno está hablando cositas muy diferentes de lo que pensábamos. ¿Qué le va a decir? ¿Le va a decir al Eterno que él está mal? No, Señor, discúlpame, poderoso, es que mi pastor, el bautista y el adventista decía que era así. Tenemos que estudiar más, familia. Vamos a educarnos, vamos a seguir buscando. Te prometo que si estamos equivocados cambiamos, ¿verdad que sí? Estamos buscando la información. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer el versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí. No entrará en mi reposo. Está citando Salmo 95:11. ¿Ok? Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. El Eterno en su misericordia. Esto no es parte del tema. ¿Ok? Empecé a leer de Hebreos capítulo 4. No es lo que yo quería enseñar hoy. Dice, pero ya comencé, ya no puedo terminar. Puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Por causa de desobediencia no entraron en el reino de Elohim por descartar los mandamientos. Seguimos. Otra vez determina un día. Otra vez determina un día. Otra vez determina un día. Hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora mira lo que va a hacer. Esto es bien interesante. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, esa fue la intención, pero es que Josué entró a la tierra. Josué dedicó la tierra, eliminó los enemigos, construyó un tabernáculo, ¿no? ¿De qué reposo estaba hablando? No hubo desobediencia. Mantuvo en la presencia del Eterno. No hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. No está diciendo que no tenemos que guardar el sábado. ¿Verdad que lo siguió ahora? Pero ¿cuántas personas han leído el libro de Hebreos del capítulo 1 al último capítulo 13? El 99% de los hermanos no saben ni de dónde la carta de Hebreos fue escrita. ¿De dónde fue escrito la carta de Hebreos? De Italia. ¿Ok? Muy orgulloso de usted. También de usted. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y el tuétano y discierne los pensamientos y la intención del corazón. ¿Ok? Quiere decir que está hablando de otro descanso. Todavía no estoy ni en la segunda página. Wow, tengo que seguir. ¿Tuvo sentido aquí el capítulo 4 del libro de Hebreos? No está hablando del sábado regular. Te dirigió a Génesis. Quiere decir que Yeshua viene como un nuevo Adán. Capítulo 1, versículo 1 al 4. Te está diciendo que él viene del Eterno. Adán vino de la tierra, lo convirtió en un hombre espiritual. Cuando respiró en él el aliento. Yeshua viene del mundo espiritual, se convierte en un hombre terrenal. Ok, lo hizo al revés. Estamos claros. Después dice mayor que los ángeles, mayor que Moisés. Son palabras grandísimas. Tú le dices eso a un judío, te mira mal. Que Yeshua es mayor que Moisés, ¿estás loco? Entonces quiere decir que Moisés profetizó de él. Un profeta mayor que yo. Deuteronomio 18. Quiere decir que él es el Mashiach y tenemos todo que arrepentirnos. Ok, seguimos. Y después está hablando de estas cosas y después el libro de Hebreos continúa hablándote de lo que Yeshua vino a hacer para restaurar a la humanidad al espacio sagrado de Dios como un sacerdote. Porque Adán se suponía que fuera un sacerdote y un rey. Noé se suponía que fuera un sacerdote y un rey. Abraham se suponía que fuera sacerdote y rey. Israel se suponía que fuera sacerdote y reyes.
El pecado lo mantuvo fuera de esos roles específicos. Se supone que seamos reyes y sacerdotes hoy en el reino de Elohim, ¿verdad que sí? Pero en función o en roles. En oficio o en función. En función porque no podemos tener oficio. Ok, seguimos. Entonces, ¿sabían ustedes que en la evidencia en la historia de Enuma Elish y también cuando Enuma Elish en la creación tiene Marduk, el dios derrota a Ensu, el mar? ¿Qué es lo que hace? Descansa y después construye un templo. Miren qué interesante. Marduk, el dios, pelea contra el dios de los mesopotamios, pelea con Ensu, el dios del inframundo, del mar. Le gana a Ensu, descansa, es entronado, tiene victoria y después construye un templo. El templo se encontraba en Esagila. ¿Me están siguiendo? Entonces tenemos que seguir ese patrón, porque por eso es que en Éxodo, capítulo 14, versículo 1, que ya hablé de eso bastante acá. Éxodo, capítulo 14, ¿lo puede leer, hermana? Versículo 1. Cuando cruzan el Mar Rojo. Habló Adonai a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra del desierto, los ha encerrado. Ok, ahí está. Lo llevó a un lugar específico. Pi Hahirot, entre Migdal, el mar, Baal Zephón. Ese es el palacio de Baal Zephón, al frente de Yam. Lo llevó a un lugar específico para probar que Dios tiene victoria sobre el mar. Ya yo he enseñado esto bastante aquí. Ese es el patrón continuo en la Biblia. Ese mismo patrón es el mismo. Como Dios quiere revelarnos a nosotros que Él tiene dominio. En la dedicación del templo, del primer templo, vamos a continuar nuestra secuencia de eventos. Salomón fue ungido, después fue entronado, después cuando él descansó en su reino, después de los 12 años que le tomó construir su casa, decidió construir el templo. ¿Y le tomó cuánto tiempo para construir el templo? 7 años, interesante. Cuando se construye el templo, la presencia del Eterno bajó en la dedicación, que se tomó 7 días. ¿Ok? Lo mismo que ocurre en Éxodo capítulo 40 de la parashá esta semana. La presencia del Eterno bajó y después no hay comunicación. Como dije la semana pasada, creo que lo dije, ¿qué hubiera ocurrido si el libro de Éxodo terminaba en el capítulo 40 con la presencia del Eterno y el Levítico no hubiera sido escrito? No hubiéramos entendido, y voy a enseñarle algo bien interesante aquí. Bien interesante, que yo creo que vamos a captar. Hoy lo aprendí hoy. Pero cuando lo vi yo dije, wow, no puedo entender cómo lo he fallado. Porque la misma palabra Vaikra, cuando dice en hebreo, lo ve en el capítulo, cuando dice en hebreo del libro Levítico, capítulo 1. Okay, I don't have it in Hebrew right now. Pero la palabra es Vaikra, y llamó. Y llamó a Adonai, a Moisés. Okay, Vaikra. Y dice, habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, ok, Vaikra. Y después dice, habla a los hijos de Israel y diles, wow, ahora podemos ir al tabernáculo. El tabernáculo es Edén. La humanidad puede ahora presentarse ante el Eterno. ¿Lo captaron? ¿Lo captaron? Te lo voy a enseñar ya mismo. Tranquila que voy por ahí, no te preocupes. Voy a hacer esto aquí, después lo vamos a ver ahorita en la segunda página que nunca llego. Ya son las 9. Sí. Ok, ya tenemos establecido el antiguo Medio Oriente. El rey era entronado, después la imagen del Dios restaurado, y después tenía que hacer un templo para honrar a ese Dios.
Ok, entonces, aquí hay una observación de una persona que se llama P.J. Kearney. Buen estudio. Y él dice que, no lo voy a leer todo, eso es para ustedes en su tarea. Dice que Génesis 1 hay creación de 6 días y después el sábado, el descanso de Dios, el entronamiento, el reinando. Vamos a mirar el sábado, no como el día como hoy día, vamos a verlo como el día de entronamiento y el día cuando Dios ahora reina de su creación. ¿Sí? Ok. Y él dice que en Éxodo tenemos nosotros Dios, después que se presenta en el monte Sinaí, tú vamos al Éxodo 25, versículo 8. Dice de esta forma, dice, harán un santuario para mí y habitaré entre medio de ellos. Y es un diseño, es un tavnid, nadie lo puede cambiar. Oigan esto, si es un diseño, este patrón tiene que prevalecer hasta el milenio también. Moisés es el mediador, es el que dirige al pueblo al rey. El rey es entronado en el monte Sinaí. Construyeme un tabernáculo ahora. El pueblo santificado. Ese es el patrón que no se puede cambiar. Ok, mira qué interesante. Pero aquí dice él, Kearney, que en Éxodo, comenzando del versículo del capítulo 25 al capítulo 31:1, tomen nota, hay una fórmula en la cual 6 veces, en referencia al tabernáculo, dice lo mismo. Dice, Dios dijo a Moisés, Dios dijo a Moisés, Dios dijo a Moisés, Dios dijo a Moisés. Que es un patrón bien interesante. Sí, alguien que lo busque. 25:1 dice, Adonai habló a Moisés. 30, versículo 11. 30, versículo 17. ¿Quién tiene el 11? El versículo 17 del capítulo 30. Habló más Adonai a Moisés diciendo. El versículo 30 del mismo capítulo, perdón, el 30:22. El capítulo 30:34. Y dijo Adonai a Moisés, todo lo que tiene que ver con el templo es como la misma creación. Y Dios dijo en la creación en Génesis. Y Dios dijo en la creación en Génesis. Y Dios dijo en la creación en Génesis. Los 6 días y aquí a 6 días en tabernáculo. Por eso es que los eruditos han vinculado el templo con la creación. ¿Lo siguieron? Lo mismo que ocurre en Génesis está haciendo aquí. Dios le habla a Moisés en referencia a todo lo sagrado del tabernáculo que representa el trono de Dios dentro de la creación, el espacio sagrado Israel. Interesante, ¿no? Ok, terminé la primera página. ¡Yes! No pensé, me quedan 4 más. 5 minutos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces vamos entonces a Éxodo capítulo 39. ¿Ok? Tipo de creación. Mira lo que dice. El 39, versículo 1. Alguien que me ayude a leerlo. 39:1. Sí, recuerda que estamos mirando esto como el tabernáculo del templo como creación. ¿Me siguen? Como Edén. Ok, piensen en eso. 39:1, ¿qué dice? Del azur, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Adonai lo había mandado a Moisés. Esa es la clave. Como Adonai había mandado a Moisés. Yo leo el 5. El cinto de efod que estaba sobre, al igual que bronce, oro, púrpura, carmesí, como Adonai había mandado a Moisés. 2 veces. El versículo 7. Y lo puso sobre las hombreras de efod por piedras memoriales a los hijos de Israel, como Adonai había mandado a Moisés. 3 veces. El versículo 21. El atarón del pectoral por sus anillos y los anillos del efod con un cordón de azul para que estuviera sobre el cinto del efod. Vamos a lo último. Como Adonai había mandado a Moisés. ¿Ok? El versículo 26 dice, como Adonai mandó a Moisés. El versículo 29, como Adonai habló a Moisés. El versículo 31,
como Adonai habló a Moisés. ¿Están viendo ahí? Es interesante, tiene que ver el capítulo 39 del libro de Éxodo, antes de que el templo sea dedicado. Es como si fuera una nueva creación. ¿Cuántos de ustedes nunca lo habían captado anteriormente? Una nueva creación quiere decir, como le dije la semana pasada, que el libro de Génesis y el libro de Éxodo es como un guardalibros, un aguantalibros. De Génesis, del jardín al jardín. Qué interesante que el libro de Éxodo comienza con la dispersión, la opresión y la esfera de la muerte, termina con el jardín. El libro de Levítico comienza con el jardín y termina explicándole al pueblo de Israel qué va a ocurrir cuando estás en la dispersión. Capítulo 26 y 27. El libro de Apocalipsis comienza con ¿qué? Con la dispersión en las 7 iglesias y termina con Edén. El libro de Juan comienza con Yeshua, comienza su ministerio en el desierto y termina con el jardín. El libro de Hechos comienza con la dispersión y el Espíritu Santo cae sobre 3,000 personas. ¿Me están siguiendo? El patrón está ahí. El libro de Isaías, dispersión. Te habla acerca del viñedo. Igualito que Yeshua usó la parábola del viñedo. ¿De dónde tú crees que Yeshua estaba sacando eso? Del libro de Isaías. Que Isaías del capítulo 40 al 66 habla acerca de toda la nueva creación que Dios va a hacer. Es el Evangelio. Las buenas nuevas es que Cristo es tu Mesías y tu Salvador personal. O las buenas nuevas es que ahora Dios tiene acceso de nuevo al jardín a través de su Hijo Yeshua, que vivió en la tierra, vivió justamente, moralmente, para que podamos nosotros hacer lo mismo. Y si hacemos lo mismo, vamos a ser coherederos con Él. Eso es lo que dice Gálatas. Espérate un momentico. Ahora eso no solamente para Israel. Esa oferta no es solamente de Israel. La Israel es el vehículo. El poste de información. Cuando hay un sign. ¿Cómo se dice eso? Un anuncio. Israel se supone que diga, guardar el Shabbat representa el Edén. Guardar el mandamiento, obediencia para justicia. Edén. Como estás en el avión y quieren seguir el avión, hay 2 tipos afuera hacen. El piloto sigue lo que esos tipos dicen. ¿Cómo es posible que 2 tipitos aquí con una cosita así naranjita, de naranja, están guiando un avión que cuesta millones de dólares? Y lo que ellos dicen que el avión hace. Israel se supone que hace ese anuncio. El jardín, ¿cómo lo hacemos? Sábado. Representa la creación, representa el descanso de Dios. ¿Qué hacemos? Conectado con el templo para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Un espacio sagrado. Y vuelve otra señal. Pascua. ¿Para qué hacemos eso? Para recordarnos que hemos sido sacados de la esfera de la muerte, del exilio, para morar con Él como un pueblo de convenio. Gente en convenio debe estar en esa mesa comiendo. No cualquier loco que invitamos porque es buena gente. ¿Al Eterno no le interesa que en ese día tú seas buena gente? El mandamiento nos dice, todos los que son decentes y buena gente pueden sentarse a mi mesa como es el mandamiento. ¿Verdad que no dice eso? Él no le interesa si eres buena gente o no. O si eres lindo, feo, gordo y flaco. Él dice, todo lo que está en convenio y lo que no está circuncidado no pueden comerlo ya. Él es el rey, Él es el que establece las reglas, no somos nosotros. No, ahora la gente lo hace cuando ellos le da la gana. O Pascua, lo hacemos una semana más tarde, no hay problema. No hay templo, lo podemos hacer. ¿Y qué se nos olvidó a nosotros de lo que es una comida de convenio? ¿No es comida de convenio? Sí, no comemos el cordero la Pascua, porque no hay templo, pero es una comida de convenio, porque se hace el Haggadah. Y el Haggadah es la historia de nuestra redención para recordar lo que Dios hizo por nosotros. Estamos complicándolo tanto. Yo entiendo por qué no queremos hacer el Haggadah. Es que los judíos lo hacen. Como ellos lo hacen, no queremos hacerlo. Porque están haciendo el mandamiento. No, es que los judíos lo hacen, eso no creen en Jesús. Pero una pregunta, ¿Moisés creía en Jesús? ¿Y los profetas creen en Jesús? Ellos lo hacían.
¿Están viendo el problema? Hay muchos cristianos que guardan el mandamiento y no lo saben. Mi esposa y yo veníamos hablando de eso hoy. Muchos cristianos que guardan más mandamientos en la Torah que muchas personas raíces hebreas. Son gente que son moralmente puros. No entienden algunos elementos que nosotros hacemos. ¿Sí? Exacto. Buen punto. El Morés Rafi dice que muchas personas piensan como que los sacerdotes, si el templo estuviera vigente ahora mismo, que los sacerdotes que se le van a levantar, muchas personas raíces hebreas dicen que no es legítimo porque que no creen en Yeshua. Pero es que el mandamiento y la unción, dedicación, cuando Aarón fue dedicado, ungido y santificado para ese trabajo y esa función, a él no se le dijo, ¿tú crees en Yeshua? Es como decir, no voy a comer de tu comida o no vas a aprender del mejor chef del mundo porque él no cree en Yeshua. O no voy a dejar que mi doctor me opere porque él no cree en Yeshua. O no voy a ir ¿Tiene lógica eso? La función de un sacerdote de Israel es hacer el servicio de acuerdo a la Torah y en su santidad. Por cierto, había muchos que creyeron en Yeshua. El libro de Hechos lo dice. Entonces una pregunta, si ese es el caso, quiere decir que ellos estaban haciendo el servicio en el primer siglo, después de la resurrección de Yeshua, y estaban yendo al templo. Pues Hechos lo dice que había mucho, vamos a leer. No me van a dejar terminar, Rafi, ¿qué problema me metes tú, tacho? Rafi, estoy bien orgulloso de ti, hiciste un gran trabajo. Y la hermana Lisa también, usted ha hecho un trabajo espectacular con su estudio, de verdad que estoy tan contento y los hermanos están viendo lo que yo veo en ustedes. Unos grandes talentos, dedicados y que tienen diferentes formas de enseñar y llega el mensaje, porque todos no somos igualitos. A mí me gustaría que todos fueran como yo, pero no va a ocurrir. Porque si no, ¿quién quiere oírse como yo? Ni yo mismo me puedo escuchar, ya quieto. Capítulo 5 creo que era. 5:6 o 5:7. No, 6:7 era, 6:7. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Ellos dejaron de oficiar en el templo. Quiere decir que Yeshua nunca tuvo problema con los sacerdotes cuando hacían su servicio. Tuvo problema con el liderazgo que era corrupto, pero no con el servicio. Ok, voy a repasar esto aquí. Ya yo lo había repasado anteriormente, lo voy a repasar rapidito. Quiero cubrir estos puntos que tengo acá. Estoy en la segunda página, me quedan 3 y la vamos a cubrir. Ok, hay una conexión, como ya yo dije, del libro de Éxodo, del capítulo 39-40, con Génesis 1-2. Pongan atención, hagan nota. ¿Ok? Versículo 39-43 de Éxodo. Se conecta con el versículo 1-13 de Génesis. Cuando Moisés vio, y en Génesis dice Dios vio. ¿Ok? Una conexión entre Génesis y Éxodo. El capítulo 39-32 de Éxodo y el capítulo 2-1 de Génesis dice, y completó todo. Moisés completó todo, igual como Dios completó todo. ¿Están viendo el patrón? ¿Sí o no? Éxodo, capítulo 40, versículo 33. Moisés terminó el trabajo y en Génesis 2:2 dice, Dios completó lo mismo. El capítulo 39-43 dice, Moisés bendijo. Y en Génesis capítulo 2:3 dice, Dios bendijo. Y en el capítulo 40, versículo 9, Moisés santificó todo. Y en el capítulo 2, versículo 3 de Génesis, dice, y lo santificó el Shabbat. ¿Están viendo el paralelo? Ya yo he mencionado eso 2 veces aquí anteriormente. Quería repasarlo rapidito, ¿ok? Entonces, en el monte Sinaí, ahora está bien interesante esto, oye esto. El monte Sinaí, en el capítulo 19-20, el Eterno es entronado.
él le hace la oferta al pueblo de Israel. ¿Quieres ser mi pueblo? Dijeron que sí. Escuchan el mandamiento en el capítulo 20. Y el mandamiento del Shabbat, del descanso, está dentro de los mandamientos. No se puede comprometer porque representa el reinado de Dios. Cuando usted guarda el Shabbat, no lo está haciendo porque la comida es buena. Sí, o el vino le gusta, entiendo. Pero es porque estamos celebrando el entronamiento de Dios. ¿Verdad, Jaime? ¿Verdad que sí? Ok, entonces, mira qué interesante. Vamos a Éxodo, capítulo 24, lector, versículo 15 y 16. Recuérdate, el capítulo 24, versículo 15 y 16, está hablando antes de que el tabernáculo sea restaurado. Vamos a leer ahí, vamos a hacer una conexión interesante. No están aburridos, ¿no? Versículo 15. Sí. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Adonai reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Ok, un entrenamiento. Ok. Llamó a Moisés. La nube, 6 días. 7º día la presencia de Dios estaba en la nube. Él agarra a Moisés y le dice, sube aquí. Llamó a Moisés para que se presentara a él. Entrenamiento. El libro de Éxodo, capítulo 40. El tabernáculo es restaurado. Entrenamiento. La presencia de Dios después de ¿cuántos días? 6. En el 7º día lo dedican. Ahora vamos a leer, si leemos el capítulo 40, versículo 34, y brinca Levítico 1:1. Sí, 40:34 de Levítico 1:1. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Adonai llenó el tabernáculo. Llamó Adonai a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Lo mismo, pero la diferencia es que le dice, dile a los hijos de Israel que se acerquen a mí. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Una persona lo vio, una persona lo vio, una persona lo vio. Ok. El entronamiento le dice a Moisés. El entronamiento en Éxodo 40 le dice a Moisés, pero la invitación es al pueblo que de poder regresar. Él lo hizo en el monte Sinaí también. Él le dio la invitación al pueblo y el pueblo rehusó acercarse a él. No nos rehusemos acercándonos a él ahora, que a través de Yeshua nos ha hecho la invitación de nuevo, llamando a las naciones para entrar a su espacio sagrado. Nosotros no determinamos póliza en el reino de Dios. A nosotros obedecemos porque es una bendición y un privilegio ser parte de su reino. ¿Me están siguiendo? Ya esto es legal. Ya esto no es religión, familia. Esto es un patrón que se establece a través de la Biblia constantemente. Tenemos nosotros la visión de ¿qué? De la transfiguración. 6 días en el 7º día. Yeshua se ve blanco. Tiene 2 testigos. Qué interesante. En el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote vestido de blanco y tenía 2 querubines al lado cuando estaba el arca del pacto. En Génesis estaba el jardín y habían querubines puestos a la puerta. ¿Cambiando de patrón? En el sepulcro de Yeshua, cuando él muere, María va a la tumba y ¿qué ve? A 2 ángeles ahí. ¡Wow! El mismo patrón por todos lados. ¿Ok? ¿Sabían ustedes que el patrón se encuentra en diferentes lugares en la Biblia? No tengo tiempo de seguir los versículos, pero si quieren escribirlo se los voy a dar. Estamos hablando del tafnit, del patrón. ¿Ok? Hay un patrón bíblico que todo el mundo está desesperadamente buscando de destruirlo y salir de él. Cada persona que se mete en contra del templo. Y aquí sí que no voy a vestir las cosas ni no voy a decirlo lo voy a decir sin pelos en la lengua. No porque yo enseño el templo, es porque soy celoso porque yo enseño el templo. Joseph Good, mi maestro, sabe más del templo que yo. Y hay otra persona que enseña del templo. Pero por favor, y lo voy a decir lo más, ¿qué cámara estoy? ¿Esta o esta? Ok, aquí. Si no estudiamos el templo, como dicen ahí en Latinoamérica, calladitos los más bonitos. Porque ahora mismo se está tomando los elementos del templo para lucrarse. Estamos tomando cosas del templo que están limitadas a los levitas y a los sacerdotes para lucrarse. Estamos tomando las cosas santas
para nosotros. Y si no somos hijos de Aarón, estamos causando usurpación, sacrilegio. Si una persona habla del templo y no sabe lo que es sacrilegio, y no sabe lo que es usurpación o maal, camine y se vaya para otro lado, no escuche más. Porque va a caer en la maldición de Deuteronomio 28. Con las cosas santas de Elohim no se puede jugar. Específicamente nosotros que estamos aprendiendo las cosas hoy día. Tomemos 4 pasos hacia atrás, le bajamos 3 rayitas y lo tomamos con calma y aprendemos antes de correr. Porque hoy día hay gente que está confundida. Que hay personas que están tomando cosas del templo para lucrarse. Y eso es lo que dice la Biblia. El evangelio no es para tomar las cosas santas y aplicárselas cuando no lo tomen. Eso se llama fraude. En Estados Unidos, una persona que pretende ser un abogado y practica la ley sin tener la certificación, lo arrestan y le meten una multa, ¿sí o no? ¿Por qué hacemos estas cosas con las cosas bíblicas? No decimos al cristianismo lo mismo. Ustedes hagan diezmos y ofrendas. ¿Y qué hacen? No enseñan la Torah. En la raíz hebrea se está haciendo lo mismo. Peor, el conocimiento de la verdad y nos hacemos nosotros y nos lucramos de ello. Por eso vamos a estar en la dispersión. Por eso va a continuar la separación y la división. Por eso no vamos a prosperar. Y por eso hoy día somos un hazme reír. Yo he decidido mantenerme en el Antiguo Medio Oriente y el templo. Porque entiendo un patrón. Me mantiene en un orden. Y tengo un maestro que sabe más que yo, que él me hace, no, ven acá. Siéntate, mijo. Vamos a aprender, sí, señor. ¿Cómo le veo? Aquí, ok, estuve mal, vamos a corregir eso. Y lo podemos aprender juntos. El patrón no se puede cambiar. Un tafnit. Yo le pregunté a 2 arquitectos. Hubo un arquitecto en uno de mis estudios. Yo le dije, ¿qué pasa si usted hace un patrón de arquitectura? Usted le pone su firma y el sello de su empresa. ¿Qué pasa si una persona cambia el patrón que usted hizo? Me dice, eso es un crimen. ¿Cuánto más el patrón del trono de Dios? El patrón de Dios. Éxodo 25:9. Éxodo 25:40. Primera de Crónicas 28:18-19. Éxodo 26:30. Éxodo 27:8. ¿Sabían ustedes que Josefo, en Antigüedad de los Judíos, en el libro 3, párrafo 180 del Winston Edition, él establece y dice que el tabernáculo representaba para los antiguos judíos el universo? Ellos entendían que lo físico era una copia de lo celestial, así como lo dice la Biblia. El mismo Filón de Alejandría decía lo mismo. Todo el mundo entiende lo mismo, menos nosotros, porque no lo estudiamos. Y queremos cambiar estas cosas. Ya llegué a mi 3ª página. Creo que lo puedo hacer. Por eso es que los salmos, escriban. Salmo 24. Son los salmos de la semana. Te va a hacer su estudio para la semana. Salmo 24 es el del primer día de la semana, el domingo. Salmo 48 del lunes. Salmo 82 del martes. Salmo 94 del miércoles. Salmo 81 de jueves. Salmo 93 del viernes y Salmo 92 del Shabbat. Si leemos el Salmo 92, yo estoy seguro que lo leíste, ¿verdad? Que habla acerca de que no habrá injusticia en él. Ok, pero mira qué interesante. ¿Vas a decir algo? Salmo 93. Vamos a leer Salmo 93 rapidito. Nosotros leemos estos salmos semanales. Esto es lo que se cantaban en el templo toda la semana. Todos los días había un salmo. Todos los días había uno semanal. Habían otras cosas que se cantaban. El 93 dice de esta forma, oigan. La majestad de Adonai. Adonai reina. 6 días. 6 días de creación. 6 días de dedicación del templo. 6 días en Sinaí. Todo es un día. Ok. Adonai reina, se vistió de magnificencia. Adonai se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo que no se moverá. Firme su trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron, oigan, conexión con el agua, oigan esto. Alzaron los ríos, oh Adonai, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Adonai en las alturas es más poderoso. Los ríos, el agua representa ¿qué? ¿Y qué más?
muerte. Y después dice que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Adonai, por los siglos de los siglos. Muchas personas leen ese salmo y no saben que es del viernes. Y no saben que tiene que ver la victoria de Dios sobre el mar para ser entronado el sábado, que es el 93. Los judíos hacen esto toda la semana. Alguien que lea el versículo 1 del capítulo 24, por favor. Sí. Alguien que lea el 48, el primer versículo. Alguien que lea el 82. Alguien que lea el 94. Yo lo voy a llamar a alguien que levante la mano. Alguien que lea el 85, el 81. Ok, ahora vamos a leer el versículo 1 del capítulo 24. ¿Lo puede leer, hermano? Del eterno y la tierra y lo que contiene, el mundo y los que lo habitan. Quiere decir que el capítulo 93, el 92, el 93, tiene que ver con el entronamiento de Dios después del sexto día para el descanso en el 93, ¿no? Y comienza con el 24 que está dedicando la autoridad de la tierra de nuevo. Continuo adoración a Dios como creador y soberano. ¿Quién tiene el versículo 1 al 48? No, el 48. ¿Quién lo tiene? Bien alto, por favor. Lea el próximo versículo. Eso, entronamiento. Alguien que lea el 82, versículo 1 y 2. Léalo, por favor, alto. Ahora está como juez. Está como rey. Está como rey. Eso es lo que hace un rey cuando descansa. Él está reinando. El versículo 1 y 2 del capítulo 94. ¿Quién lo tiene? Ah, bien alto, bien alto. ¿Ve? Ahora es juez de la tierra. Todo es eso lo hacían en el templo constantemente. Todo el mundo sabía el orden de la creación. Todo el mundo sabía el poder de Dios en cada uno de sus días. ¿Quién tiene el 81, versículo 1 y 2? Léalo por favor. Déjame leerlo aquí porque no se va a escuchar. Dice, cantar con gozo a Adonai, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, entonar canción y tañed al pandero, el arca deliciosa y saltario, tocar la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra solemne de la fiesta solemne. Celebración a su autoridad. Cuando se toman trompetas, es una renovación. En la luna nueva, renovación. El 93 dice de esta forma. Voy a leer el 93 ahora, ya yo lo leí, ¿no? Vamos a leer el 92, que es el día del Shabbat. ¿Qué hemos aprendido? El Salmo 24, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Ya sabemos que está dedicando la tierra y la autoridad para el Eterno. El 92 es el del Shabbat. Bueno es alabarte, oh Adonai, cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad cada noche, el decacordio en el santuario, el tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Adonai, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo, en la creación se está gozando. Dice, con cuán grandes son tus obras, oh Adonai. Recuerda, tenemos que seguir la secuencia de la semana, leyendo los salmos para entender lo que está ocurriendo acá. ¿Ok? Y dice, el hombre necio no sabe, el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Adonai, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Adonai. Porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás tus fuerzas como la del búfalo. Será ungido con aceite fresco. Pongan atención, ahora viene con ustedes. Dice, y mirará mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, los malignos. Ok, oigan. Rafi lo leyó toda la semana, 4 semanas, ¿no?
El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro del Líbano. Palmera. Tamar. ¿Ok? Y está hablando del Líbano, cedro. Representaba magnificencia, poder. Dice, plantados en la casa de Adonai, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Wow, un momentico, ya va, pongan atención. En el templo de Dios no habían árboles en ninguna parte del templo. En la ciudad no podía haber árboles. En la montaña del templo no podía haber, el monte del templo no podía haber árboles. Por eso es que Pablo dice que nosotros somos como árboles, un olivo. Quiere decir que usted es un árbol que tiene que dar fruto. El justo te está diciendo que nosotros que proclamamos su reinado, su fidelidad, su autoridad, su soberanía, somos como Adán restaurados. Y así como él obedeció el árbol de vida, a nosotros se nos ha dado el árbol de la vida que es la Torah, para que comamos, que hagamos justicia y bondad con nuestro prójimo y le demos de comer del árbol de la justicia. ¿Con qué propósito? El rapto, que no existe en la Biblia como rapto en la iglesia, pero el arrebatamiento de los creyentes es un árbol plantado en toda la parte de la tierra, plantados en Sudáfrica, plantados en Nueva Zelanda, plantados en Estados Unidos, plantados en México. Cuando venga el Mesías, vamos a ser arrancados de ese lugar y vamos a ser llevados a Jerusalén, el monte de Sión, para nosotros ser entonces plantados en su ciudad como testimonio de que Yeshua, el último jardinero, el hijo de Adán, el hijo del Dios viviente, está restaurando a la humanidad para restaurar el jardín de Dios de nuevo. ¿Con qué propósito? Dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar, no verdes como decimos en Latinoamérica, ¿ok? Sí, que limpie sus mentes, comenzando conmigo, ¿ok? Para anunciar que Adonai, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Esa es la función del creyente. Que a través del convenio podamos nosotros hacer justicia y bondad. Que a través de la justicia y bondad, que es la base del fundamento de su reino, podamos nosotros proclamar su honor para hacer una nueva creación, que ya no estamos en la esfera de la muerte, estamos en la esfera de la vida, para proclamar su creación, proclamar su descanso, convertirnos en un templo para traer el orden, guardando sus espacios sagrados. Eso lo puede aprender. Ahora entiende mi metodología. No es algo que me senté un día a buscar, esto suena bien, vamos a ponerlo ahí, vamos a ponerlo acá. No, esto viene con el estudio y el trabajo. No lo cambien. No podemos seguir un patrón por un cambio. Tenemos que cambiarlo todo. Ya le hice el trabajo. Los estudiantes que estudian conmigo, por favor, sigan lo mismo, sigan el patrón. No entiendo. Todo el mundo quiere hacerlo como ellos quieren. Te estoy tratando de ayudar cómo es que podemos entender esto. Eventualmente, cuando ya agarres el piso, vas a hacer el tuyo. No hay ningún problema. ¿Ok? Por último, me quedan 10 minutos y como empecé 10 minutos tarde, pues reclamo mi tiempo. Vamos a Juan capítulo 20. No puedo cubrirlo, la página, pero quiero leer Juan capítulo 20. Lector. Sabemos que la palabra nueva creación solamente aparece en las cartas de Pablo, pero el motif de la nueva creación aparece en todo el Nuevo Testamento. Solamente tenemos que entenderlo. Por ejemplo, la transfiguración. 6 días en el 7º día. Yeshua resplandeciendo blanco como Adán. ¿Ok? Vamos a mirar aquí en Juan capítulo 19 y 20. La resurrección a Yeshua como Adán. Israel como una tipología de Eva. Recuérdate que dice la palabra del libro de Apocalipsis que él vendrá ataviada Jerusalén como una novia, ¿verdad que sí? Está haciendo una metáfora. Hay gente diciendo ahora que Yeshua y ay Dios mío, que la gente se inventan cosas. Yeshua ahora y la novia y la congregación van a tener intimidad.
That's the last thing I heard this weekend. Serio. Es como que él viene a tener intimidad y ellos... Seguimos. Es una metáfora. Eva representa lo que Adán no cubrió con su protección. Israel representa una tipología de Eva. ¿Está siguiendo? Ok, el rey de Israel se suponía que fuera una tipología de Adán, protegiendo a Israel, tipología de Eva. ¿Me siguen? Comiendo del árbol de la vida. Se profanaron siempre. Ok, vamos a buscar por ese perímetro acá. Entonces, vemos a Yeshua en el capítulo 19 y 20 como jardinero. María que fue al sepulcro, él le dice mujer. No le dijo María, porque le dijo María después. Él sabía quién era. ¿Por qué le dijo mujer? Y no le dijo María la primera vez. Ella pensaba que él es un jardinero. Él muere cerca de un jardín. Hay un sepulcro que nunca han utilizado y habían 2 ángeles al lado allí. Do you see it? ¿Está viendo el patrón, Rafi? Lo agarré bostezando. Ok, vamos a leer entonces Juan. ¿Alguien que lea 19:41? Lector, por favor. 19:41 primero. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ok, no había sido puesto ninguno. Ok, recuérdate que había sido un espacio separado para él. Ok, vamos a seguir leyendo. Estamos en 19, ¿qué? 41. Vamos a seguir la secuencia. Sí, vamos a seguir leyendo. Dice... Y allí, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yeshua. Recuérdate, había un huerto donde crucificaron a Yeshua. Lo crucifican en un árbol o un palo o una cruz, lo que la gente dice una cruz, que en realidad era crossbeam, era como un palo que lo ponían en un árbol. El pecado de Adán fue de comer del árbol prohibido. Una conexión solamente. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de la mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo, aquel que amaba a Yeshua, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. ¿Ok? Olvídate de eso. Sabemos que fueron al sepulcro y ya. Dice el versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio 2 ángeles con vestiduras blancas. Interesante. Recuérdate que en el jardín habían querubines protegiendo el camino al árbol de la vida. ¿Verdad que sí? Ok. ¿Será posible que el velo cuando se rasgó en el templo es para enseñarnos a nosotros que el camino al jardín ha sido restaurado? ¿Quiere que lo repita? ¿Será posible que cuando el velo se rasgó, cuando Yeshua muere, es para enseñarnos que a través de Yeshua, el último Adán, el camino a la vida eterna, el camino al jardín ha sido restaurado? Ni un aleluya. ¿Qué le pasa a ustedes? Ok. Dice, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Yeshua había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Yeshua que estaba allí, mas no sabía que era Yeshua. Yeshua le dijo, mujer, estoy confundido. ¿Por qué no le dijo María? ¿Qué pasó, mija? ¿Qué hace aquí? Le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el hortelano, el jardinero. Interesante, no lo reconoció.
Le dijo, Señor, si tú se lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Yeshua le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eso es otra conversación. Fue entonces María Magdalena a dar a sus discípulos las nuevas que había visto a Adón y que él le había hecho estas cosas. Nueva creación, el capítulo 20 del libro de Juan. ¿Cuántos nunca lo habían visto desde ese punto de vista? Nueva creación en frente de nosotros. Yeshua como el último, y Pablo lo dice constantemente, que Yeshua es como el último Adán. Romanos, capítulo 2 al capítulo 8. 1 Corintios, capítulo 15. Constantemente el mensaje de la nueva creación se encuentra. Pero como no hemos visto ese patrón desde el principio, no lo podemos trazar. Por eso es que Isaías es el libro más citado en los evangelios y las cartas de Pablo. Porque Isaías habla de la nueva creación. La nueva creación solamente se puede llevar a cabo cuando Dios tenga victoria sobre la muerte. ¿Cómo pudo tener Dios la victoria sobre la muerte? Cuando Yeshua resucita. Cuando Yeshua resucitó, el mundo ya entendía que era el Dios de Israel que es soberano sobre la vida y la muerte, y es a través del mensajero, el último Adán, que nos va a dar a nosotros la instrucción de cómo poder entrar en el espacio sagrado. Y Él lo hizo, guardando el mandamiento y haciéndolo. Amén. Todo eso es basado en la parashá de hoy. Vemos la parashá y no conectamos el Nuevo Testamento. Y después la gente dice, ay, si usted es lo único que lee en el Antiguo Testamento. ¿Y dónde está Jesús en todo esto? Si no entendemos el Nuevo Testamento, ¿cuántos de ustedes no habían visto la nueva creación? Pablo lo dice en Gálatas 6, 15, 16. Pablo lo dice en 2 Corintios 15, 14 al 17. ¿De dónde se lo inventó él, pues? Él se está diciendo, ustedes son una nueva creación. No pueden estar adorando a dioses ajenos, ni comiendo comidas sacrificadas a ídolos, la carne, ni tampoco fornicación, sexo, moral. Lo mismo que hizo el pueblo en el desierto. Balaam le dijo a Balac, dile, envía a las mujeres y allá ellos cometerán esa idolatría. Ellos construyeron una tienda, otro templo, adoraron a otros dioses y comieron la comida sacrificada a aquellos dioses y se acostaron con las mujeres. Lo mismo ocurre en el desierto, en el monte Sinaí. Constantemente es lo mismo. El tabernáculo de David siempre cae por lo mismo, idolatría, comiendo comidas impuras y el pecado moral. Que el Eterno me los bendiga y me los guarde. Shalom, seguimos estudiando. A los hermanos que están en las redes, gracias por estar con nosotros. Validen todo lo que decimos. No me crea, vayan y búsquenlo. Y contáctense con nosotros a través de Telegram para mis estudios los miércoles en la mañana. También en Roca Eterna vamos a estar aquí el sábado a las 5 de la tarde. Y todos los miércoles estamos enseñando a las 7:30. Que el Eterno me lo bendiga, me los guarde a todos ustedes. Shalom, shalom.